nuestra agenda para el día de hoy es el tema de administración de archivos. Vamos a decir administración de archivos. Y vamos a decir por administración, entonces que tenemos el tema de agregar, listar, modificar y eliminar. Esas son las operaciones que se debían de hacer con esto. Entonces, fíjense, ¿de dónde va a partir ¿de dónde va a comenzar nuestro análisis? Imagínense que nosotros necesitamos administrar personas. Imagínense que se nos ocurre a nosotros administrar personas y decir, ok, estas personas yo quiero que estén guardadas en un archivo. Y empezamos diciendo, una persona tiene un código, tiene un nombre y tiene una edad. Entonces, ¿de dónde va a partir nuestra administración? ¿Cómo vamos a hacer dicha gestión? Entonces, fíjense, para ello, voy a explicar aquí en el diagrama que estábamos trabajando, lo que vamos a hacer, una vez que nosotros definimos la estructura de datos que deseamos administrar, entonces venimos y creamos una clase, ¿verdad? Creamos una clase para administrar dicha estructura. Nosotros ya sabemos el tema de programación orientada a objetos, ¿verdad? Entonces por ahí creamos una clase, y dependiendo de lo que deseamos administrar. En este caso creamos una clase persona. Creamos una clase con todos sus elementos, sus atributos, sus constructores, sus mutadores, sus métodos de administración, todos los elementos. Entonces fíjense, nosotros adicionalmente a esto ya conocemos dos cosas. Hemos aprendido dos cosas en el transcurso de nuestro estudio. Hemos aprendido cómo manejar los archivos, que fue lo que aprendimos hace poco, ¿verdad? A través del objeto file, file reader, file writer, buffer writer, scanner. Y hemos aprendido también a manipular información en la memoria RAM a través de ArrayList. Hemos aprendido a manipular información a través de ArrayList. Entonces, en los ArrayList, ¿verdad? Que lo vemos nosotros manejado a través de clases. En los ArrayList nosotros creábamos estructuras básicamente donde construíamos nodos de objetos. ¿verdad? Construíamos nodos de objetos y nosotros ya sabíamos la mecánica, aparte de estos nodos, en este caso yo puedo decir, quiero crear nodos de tipo persona. Entonces nosotros lo que hacíamos es que creábamos un ArrayList tipado, ¿verdad? Creábamos un ArrayList tipado. Creábamos un ArrayList tipado y veníamos y te voy a simular que esto es sí, beginning. Me lo voy a llevar acá. Fíjense, ahí sí. Entonces, vamos a venir acá y fíjense que entonces crean ArrayList que llevan estructuras de ese tipo, ¿verdad? Que donde cada nodo es una persona. Esto nosotros lo hemos venido haciendo en el transcurso de nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, crear un ArrayList tipado. En otras palabras, yo digo, ok, voy a crear un ArrayList de personas. Pero, ¿cómo va a funcionar la dinámica? Porque nuestro principal objetivo es manipular en un archivo una estructura de datos. O sea, en otras palabras, tener un archivo que administre personas, que agregue, que modifique, que etcétera. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestra estructura de datos, nuestra clase. Luego vamos a crear otra clase que se llame clase administradora. Entonces, fíjense, vamos a crear lo que se conoce como una clase administradora. Vamos a crear una clase administradora de el archivo y la memoria RAM. Recuerden que lo que tenemos en este punto es memoria RAM. Entonces vamos a crear una clase administradora. Vamos a llamarle por aquí administrador. Y este administrador va a tener los atributos. Va a tener de atributos la memoria RAM, ¿verdad? La memoria RAM representada por un ArrayList, ¿verdad? Por un ArrayList de mi estructura, un ArrayList tipado, y va a estar representado también por la memoria ROM, y la memoria ROM va a ser el archivo donde deseamos escribir la información. Entonces, esta clase administradora es la que va a tener el poder de leer del archivo y cargar a la memoria RAM o viceversa, agarrar la memoria RAM y colocarlo en el archivo, ¿verdad? Este administrador es el que se va a encargar de hacer todo el trabajo. Entonces, a partir de eso nosotros podemos hacer todas las operaciones: agregar, modificar, eliminar y listar. Y esta clase administradora es quien va a tener los métodos con todas estas clases, ¿verdad? Con los readers, con los todas estas clases que hemos manipulado. El administrador es quien se va a hacer cargo para poder leer y poder escribir de la RAM a la ROM y viceversa, de la ROM a la RAM. ¿Okay? Entonces,
Por decía, cuando vayamos a hacer un tipo de trabajo de esta manera, ¿de dónde parte toda la magia? Pues entonces la magia está en pensar y decir, ok, ¿qué es lo que deseo escribir al archivo? Entonces a mí se me ocurrió, ok, yo quiero tener un archivo para guardar personas. Entonces mi primer paso va a ser crear la estructura de datos, ¿verdad? Crear la estructura de datos para administrar. De una persona, tiene un código, tiene un nombre y tiene una edad. Y cuando hago la persona, le pongo sus constructores simples, sobrecargados, los cuantos constructores yo quiera. Luego vengo y entonces creo los mutadores, métodos de administración, si es que va a tener métodos de administración, y el respectivo toString, y el respectivo toString que en este caso solo nos va a devolver el nombre. Fíjese, según el lama que tenemos para hacer esta metodología, ¿verdad? Lo primero es crear la clase, la estructura de datos que deseamos administrar. Ahora bien, como les digo, esta estructura va a estar en RAM y va a estar en ROM también en ambos lados. Entonces, paso número 2. Mi segundo paso entonces consiste en crear una clase, ¿verdad?, que administre la memoria RAM y la memoria ROM. Entonces, como les decía, creamos una segunda clase y en esta segunda clase tiene dos atributos. La memoria RAM representada por un ArrayList y la memoria ROM representada por un archivo, porque el administrador de personas lo que va a hacer es administrar la RAM y la ROM, ¿verdad? La estructura de personas en RAM y en ROM. Entonces, para esto venimos nosotros y creamos respectivos constructores. Pusimos un constructor que lleve el path del archivo, creamos los respectivos mutadores, los setters y getters, ¿okay? Y luego, a partir de eso, creamos un toString, y la parte importante del administrador son los métodos de administración, porque nos vamos a venir a esta clase administradora y vamos a crear dos métodos de administración que nosotros ya sabemos cómo manejarlo. Vamos a crear un método de administración para escribir al archivo. ¿Qué es escribir al archivo? Escribir al archivo, entonces voy a venir al cama. Escribir al archivo es un método de administración, voy a subrayar por acá. Escribir al archivo es un método de administración que va a hacer, va a leer de la memoria RAM, o sea, va a leer el ArrayList y lo que esté en el ArrayList lo va a escribir al archivo. Y hay otro método de administración que se llama, en este caso lo llamamos, vamos a ver, se llama cargar archivos. El método de administración, cargar archivos, se encarga de leer el archivo y ponerlo en el ArrayList. Entonces veamos esa dinámica porque aquí involucramos, por ejemplo, en la lectura, obviamente como ya tenemos un ArrayList y tenemos un archivo, entonces instanciamos todos estos objetos para poder llenar el ArrayList. Y la escritura del ArrayList es leer el ArrayList con un for, utilizar los métodos de escritura y escribir el archivo. Entonces, si se fijan, por eso los dos atributos son el ArrayList con la memoria RAM y el archivo con un objeto file. Entonces vamos a irnos al tema de escribir. Si se fijan, ¿qué es lo que hace escribir? Entonces, basados en la metodología y los objetos que involucran la escritura hacia archivos, utilizamos el file writer y el buffer writer, porque el objeto file ya lo tenemos como atributo. Entonces utilizamos el file writer, utilizamos el buffer writer. El file writer apunta hacia el archivo. Si se fijan, cuando instanciemos un objeto de tipo administrador de archivo, en su constructor nosotros ya le hemos dicho qué archivo es el que deseamos administrar. Entonces vamos a venir y le digo que el file writer, o sea, el canal, apunta hacia el archivo, y si se fijan, lo dejamos de tipo sobreescritura, lo dejamos tipo false, y voy a decir que el buffer apunta hacia el canal. Lo que voy a hacer es escribir. Entonces, a través de un ciclo for, recorro el ArrayList de personas. Nosotros tenemos una lista de personas, ¿verdad? La memoria RAM es un ArrayList de personas que se llama lista de personas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando digo escribir recorro el ArrayList de personas, y por cada nodo, yo sé que en cada nodo de tipo persona hay un código, hay un nombre y hay una edad. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir al archivo? Voy a decir .write, el código, punto y coma. Y aquí yo dejo también qué estructura de datos deseo escribir en el archivo. Si se fijan, en este caso, nosotros deseamos escribir en el archivo las personas separadas por cada 3 tokens. Si se fijan, yo digo www.write, el código, punto y coma, el nombre, punto y coma, la edad, punto y coma, pero no hago salto de línea, pude haberlo hecho. En este caso, esta estructura de datos lo que va a hacer es, cada 3 tokens es una persona. Nosotros ya habíamos analizado también que podíamos tener estructuras de datos diferentes. Entonces, en este caso, yo me fui por cada 3 tokens, una persona. Habiendo dicho eso, entonces, así
recorremos toda la lista y cada nodo que encontramos escribimos 3 tokens al archivo. Cada nodo que encontramos 3 tokens. Cuando terminemos este ciclo for, entonces procedemos a hacer flush. Y hacer flush era pasar de la memoria RAM a la memoria, ¿verdad? Era hacer un vaciado y listo, ¿verdad? Entonces en este punto mi archivo ya quedó sobrescrito. Luego nos vamos al proceso inverso. Entonces el proceso inverso decíamos que era cargar. O sea, ahorita estábamos pasando el array list a través del buffer writer y el file writer, el array list pasarlo al archivo. Ahora el proceso inverso es del archivo, leerlo y cargarlo al array list. Ese es el proceso inverso. Entonces vamos a venir y ¿qué es lo que hacemos? Limpiamos ALIS, ese es mi paso número 1, limpiar el array list, valido que el archivo exista, ¿verdad? Porque puede ser que me hayan dado un archivo que no existía, entonces, pero yo valido, o es la primera vez que voy a utilizar dicho archivo, entonces valido que el archivo exista, y luego, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer, dice, el archivo, en este caso lo voy a leer por el, entonces nosotros ya hemos aprendido también que las lecturas de archivos se podían hacer con el objeto scanner, es decir, voy a leerlo y a parsearlo, ¿va? Porque necesito parsear la información del archivo, entonces voy a leer y parsear el archivo usando scanner, también lo habíamos aprendido con buffer reader y file reader, entonces lo voy a leer con scanner, lo voy a parsear, aquí hago el parseo, lo parseo por punto y coma porque los tokens vienen separados por punto y coma, y procedo a iterar el archivo. Y aquí viene la parte interesante porque yo digo, ahora voy en el proceso inverso donde cada 3 tokens contenidos en el archivo son una persona. Yo le digo, agréguenme a la lista de personas que recién al iniciar el método estaba vacía. Yo le digo, agréguenme a la lista de personas que me va a agregar una nueva persona. Al construir la persona, y si una persona se construye, si nos fijamos, tenemos un constructor en la persona que lleva el código, el nombre y la edad. Entonces nosotros podemos venir y decir, construyame una persona y voy haciendo next. Y se fijan, una de las ventajas del escáner es que yo ya puedo que me recupere en el tipo de datos que yo deseo. Entonces por eso puedo decir, como está parseado por punto y coma, SC next int, porque el primero yo sé que viene un entero, que es el código. SC next, porque lo siguiente que viene de una persona es el nombre. Y luego digo SC next int, porque lo siguiente que viene era una edad. Entonces cada 3 tokens que recupero del archivo los incluyo como a la persona. Cuando yo termine el while, entonces voy a tener en el array list todas las personas que estaban contenidas en el archivo. Entonces ya puedo proceder a hacer close. Y haber hecho este trabajo, haberlo puesto en una clase, es de gran ayuda porque yo mencioné ayer, para poder hacer las 4 operaciones básicas, que nuestro objetivo era agregar, listar, modificar, eliminar. Para hacer las 4 operaciones básicas nosotros necesitamos leer, escribir y parsear. Entonces, ¿qué es lo que nos toca de aquí en adelante? Ya, con este diseño que tenemos, nosotros podemos hacer en cualquier programa, podemos irnos ya a un programa de prueba y, digamos, administrar personas. Entonces, para ello me voy a ir al método main, y voy a comenzar a administrar personas. Y fíjense acá, voy a comenzar a administrar personas de la siguiente manera. Entonces, voy a crear un archivo que ni siquiera existe. Entonces, fíjense, voy a empezar como voy a decir, voy a administrar personas y voy a crear un archivo que se llame, en este caso le vamos a decir que se llame doctores. No vamos a decir doctores, vamos a decir people, lo vamos a llamar. people.txt. Ese archivo no existe, pero es el que yo quiero administrar. Entonces le digo, administrame un archivo, lo que vamos a administrar son personas en ese archivo, y el archivo se llama people.txt. Recuerden que si un archivo no existe, se crea. ¿En qué punto se crea el archivo? El archivo, recuerden que se crea en este punto cuando escribimos al archivo y utilizamos el buffer writer. En ese momento, utilizamos el file writer, en este momento se crea el archivo. Entonces, vamos a venir, vamos a ver, vamos por acá y le digo, ok, administrar archivos, vamos a administrar people. Si el archivo no existe, se va a crear. ¿Dónde? Cuando yo digo aquí cuando digo ap.cargar archivo, ¿qué pasa? El archivo no existe, entonces acá en cargar archivo se va a saltar, ¿verdad? Porque yo digo, ok, cargar archivo, pero como el archivo no existe, no hace nada de esto ahorita. En un futuro sí, cuando ya tenga elementos. Yo digo cargar archivo, lo que tengo el array list, pero está vacío. Luego procedo entonces a leer, desde el teclado, leo el código, leo el nombre, leo la edad, y luego procedo entonces a crear una persona con el código, el nombre, la edad, y como ya tengo la instancia administradora de personas, entonces ya puedo decir administrar personas
punto get lista de personas, punto add, allá puedo agregarle una nueva persona a la lista administradora. Pero en este punto, si se fijan, cuando yo le dije punto add nueva persona, donde agregué la persona, según estos diagramas, donde agregué la persona es en el array list. ¿Qué necesito hacer? Escribirlo al archivo. Para escribir al archivo, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, ap.escribir archivo. Entonces, la persona ya fue escrita a la memoria, al archivo directamente. Si se fijan aquí, en esta porción de código, no tengo que, ¿cómo se llama? No tengo que utilizar objetos de tipo file reader, file writer, file, no tengo que utilizar nada de eso, sino simplemente utilizar la clase administradora de archivos, ¿verdad? Decirle cuál es el archivo que deseo administrar, cargarlo en la memoria RAM, crear la nueva persona y agregarlo a la lista de la memoria RAM y luego proceder a escribirlo al archivo. Entonces, agregar al archivo se nos vuelve mucho más sencillo. Vamos a hacer la prueba para ir creando el archivo. Si se fijan, voy a irme al programa. Okay. Entonces voy a irme al programa para que veamos en este momento que el archivo no existe. Okay, entonces vamos entonces, por acá, sí podemos observar, esta es la dirección del programa, y si se fijan, people no existe, existe amigos, existe gamers, existe salida, pero people no existe. Entonces, vamos a ejecutarlo, vamos a ejecutar este programa, y me dice, ok, ingrese un código, entonces yo le digo código 100, dice ingrese un nombre, entonces le digo que este señor es Juan Pérez. Aceptar. Ingrese la edad, entonces le digo que Juan Pérez tiene 21. ¿Okay? Listo, bueno, ahí se me olvidó decirle default on close, entonces ahí está. Vamos a venir y cuando revisamos, si nos venimos a revisar el archivo, nuestro directorio, el home, porque si se fijan estamos administrando en el home una ruta relativa, ¿verdad? En el home de nuestro proyecto, el people.txt, si ustedes se fijan, vamos a encontrar entonces el archivo pip.txt. Si abro dicho archivo, entonces ahí dentro lo que me voy a encontrar ya es 100 Juan Pérez que tiene 21, 3 tokens. De hecho, lo voy a volver a probar, me voy a volver a probar y nos vamos a dar cuenta que voy a agregar a María ahora, código 200, María, y tiene una edad de 18 años. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a venir al people y nos vamos a dar cuenta que ya tenemos dos personas, ¿verdad? Cada 3 tokens es una persona. 100 Juan Pérez 21 es una persona, 200 María con 18 es otra persona. Cada 3 tokens es una persona. Bien, entonces, sigamos con las opciones. Las operaciones, voy a comentar eso porque no tengo un menú, entonces voy a comentar esta parte. Y el listar. ¿Cómo sería la operación de listar? Entonces la operación de listar bien sencillo porque digo que administrar personas, en este caso vamos a decirle que es people, que estoy administrando, administrar personas, people.txt, cargar el archivo a la memoria RAM y luego entonces poder decir south de AP. Si se fijan, el toString de la clase administradora de personas, el toString nos imprime el array list, ¿verdad? El toString nos imprime el array list de personas y de las personas, la clase personas solo imprime el nombre. Pudiésemos modificarlo a nuestra conveniencia y lo vamos a hacer. Fíjense, entonces dice imprimir el administrador de personas, imprimiría los 3 nombres o los 2 nombres que tenemos en este momento. Entonces dice lista de personas Juan Pérez y María. Sí, claro, si nosotros lo queremos personalizar y decimos no queremos esto de esa manera, sino que queremos algo más personalizado, entonces pudiésemos venir y crear un for especial. Sí, puede ser un for especial. Y podemos decir que vamos a crear una lista de personas que apunte hacia la lista. Y dice usted, ¿pero a cuál lista? A la lista administrador de personas, punto, get personas, que debe ser un array list de personas, ¿no? Okay. Y simplemente nosotros vamos a decir el south y podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, decirle que me imprima la posición de la persona. Entonces vamos a decirle AP get lista de personas. Vamos a ver el array list, ¿verdad? Array list punto index of de quién, de t, que me dé la posición de la persona. Y una vez que tengo la posición de la persona, entonces le voy a decir también
que me mande a imprimir un guión y luego que me mande a imprimir la persona, o sea, el nombre. Entonces, más de. Y ahora que me lo imprima de esta manera, para que se vea un tanto distinto la impresión. Entonces, si se fijan, me dice que en la posición 0 encontró a Juan Pérez y en la posición 1 encontró a María. Y yo pude haber agregado cuantas personas yo quisiera y la impresión iba a ser de igual manera. Entonces, la manera de imprimir, nosotros ya al cargar las personas en memoria, entonces podemos manipular el array list o lo que decíamos imprimir. Nosotros podemos decir, imprímame las personas mayores de 30 años, menores de 20, etcétera. Podemos jugar con toda esa dinámica. Bien. Y que lo vamos a dejar ahí, después lo vamos a volver a utilizar el listar. Pero otra de las operaciones que a nosotros nos interesaba, si se fijan, hasta el momento no hemos utilizado clases, si se fijan, según nuestra estructura, no hemos utilizado clases como buffer reader, no, todo esto está integrado en la clase administradora, por lo tanto no necesito estarlo utilizando aquí en el main. Aquí solamente estoy administrando lo que yo deseo administrar en el archivo. Entonces voy a comentar esta parte y voy a proceder a modificar. Modificar, y perdón, porque también había olvidado esto, el caso de agregar personas era escribir. Si se fijan, por eso decíamos AP escribir. Listar personas es leer, por lo tanto, por eso decíamos AP.cargar. Ahora bien, modificar es una combinación de ambos. Modificar es una combinación de leer y escribir. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una modificación y vamos a decir, ok, administreme el archivo people txt y lo que le vamos a cambiar es el nombre a una posición. Entonces pedimos la posición que deseamos modificar y pedimos el nuevo nombre. Estas son variables simples. Pero ¿cómo modificamos el archivo? Entonces cargo el archivo a la memoria y de la lista de la lista de personas de la memoria RAM obtengo la posición que me dijeron y le seteo el nuevo nombre, una modificación parcial. Y luego que ya está modificado el array list, entonces procedo a escribirlo al archivo, ¿no? Entonces utilizo las dos operaciones, tanto cargar como escribir. Entonces, si vemos este ejemplo, entonces nosotros podemos decir que dice, deme la posición, le digo, ok, la posición es la posición 0. En la posición 0 estaba Juan Pérez. Entonces le digo, no, posición 0. Me dice, deme el nombre que deseo. Ah, ok, le voy a poner Pedro Pablo. Ya no se va a llamar Juan Pérez, sino que ahora se va a llamar Pedro Pablo, el nuevo nombre. Acepto. Okay. Entonces, hasta este punto, vamos a venir y la modificación ya debería de estar modificado el archivo. Si nos vamos a revisar el archivo, people, y nos vamos a revisar el archivo people, si se fija, en el archivo ya dice Pedro Pablo, ya no es Juan Pérez. El archivo quedó modificado y de una manera sencilla, en pocas líneas, a través de una clase administradora. Inclusive puedo venir a hacer la impresión, y me va a decir del archivo que en la posición 0 está Pedro Pablo y en la posición 1 se encuentra Mariel. ¿Okay? Y la última operación que nosotros necesitamos aprender entonces es eliminar. Eliminar es una combinación de las dos operaciones, tanto leer como escribir. Entonces, indicamos qué archivo deseamos administrar, tipo txt, luego indico qué posición es la que deseo borrar y hago lo mismo. Cargo el archivo a la memoria, remuevo del array list, ¿verdad? Porque al momento de cargarlo cargué en un array list, remuevo del array list y procedo a escribir el array list al disco. Entonces veamos la prueba. Deseamos eliminar, posición eliminar, digo, elimine a Pedro, posición 0, y listo. Si no vamos a ver el archivo, entonces solo existe María. Igual, ¿verdad? Pudiésemos venir a hacer la prueba de impresión. Y igual, solo vamos a tener lo que tenemos en el archivo, ¿verdad? La prueba de impresión. Y si se fijan, solamente tenemos a María en la posición 0, ¿verdad? Entonces, redondeando lo que recién acabamos de escribir en código, fíjense, entonces vamos a decir, y vamos a hacer una generalidad, entonces. Cuando nosotros deseamos administrar una estructura de datos en un archivo, lo primero que hacemos es crear la estructura de datos, en este caso crear una clase, ¿verdad? Creamos una o varias clases, dependiendo de qué es lo que deseamos administrar. Creamos una estructura de datos y creamos un administrador de la estructura de datos. Entonces, la estructura de datos puede ser simple, puede ser compuesta, puede ser heredada, esto ya nosotros lo sabemos. En el administrador, que es lo que un array list de nuestra estructura y un objeto file para el archivo donde deseamos guardar. Y luego los constructores, mutadores,
Y en los métodos de administración tienen que haber dos. Un método de administración para cargar el archivo a la memoria RAM y otro método de administración para escribir la memoria RAM al archivo, utilizando todos los objetos que nosotros hemos aprendido, tanto para el manejo de ArrayList como para el manejo de archivos de texto. Ojo, porque después vamos a hacer esta misma estructura, pero para manejo de archivos binarios, que es diferente. Pero esta estructura entonces a nosotros nos va a servir de esta manera. Y ya con una arquitectura, porque aquí estamos definiendo una arquitectura para un programa, con una arquitectura de este tipo, entonces ya crear un programa para hacer las operaciones básicas de un archivo se vuelve bien sencillo, ¿verdad? Porque la forma de administración es bien fácil y no tengo que involucrarme con clases de manejo de archivo o cosas de ese tipo.